Mi nombre es Alejandro Ferrer y yo les voy a hablar sobre el desequilibrio ecológico como producto de la acción del hombre. Para hablar sobre el desequilibrio debemos saber qué es el equilibrio ecológico. Este es el resultante de la regulación de los diferentes ciclos y redes en el ecosistema. Cada uno de los elementos del ecosistema está influenciado por varios factores que son más o menos laxos. En nuestras relaciones depredador-presa, los depredadores regulan la población de presas y estas a su vez regulan la población de depredadores como la cantidad de biomasa vegetal. Para que se produzca el desequilibrio ecológico deben darse dos factores importantes. Por un lado debe darse la perturbación externa al medio, ya sea de origen natural, por un sepultamiento o antrópico, por contaminación o explotación de recursos. Por otro lado, esa perturbación debe superar la capacidad de regulación del ecosistema, que dependerá directamente de la capacidad de resiliencia o adaptación que los elementos afectados tengan hacia el agente externo. Fijándonos en el ejemplo de la relación depredador-presa, los seres humanos podemos introducir un nuevo factor en la ecuación, la caza. Si cazamos, se puede plantear dos posibles escenarios. El primero de ellos es que la población de los depredadores de nuestro hipotético ecosistema pueda regenerarse por sí sola. Esto es perfectamente posible ya que las especies se reproducen siempre por encima de los niveles que un ecosistema puede mantener. Así sencillamente los huecos que dejamos serán llenados por nuevos individuos y el equilibrio se mantiene. En segundo escenario estaríamos cazando por encima de lo que la población de depredadores es capaz de asumir. Por muchos individuos nuevos que se generan, la población disminuye. Al disminuir la población de depredadores, aumenta exponencialmente la cantidad de presas, que a su vez ocasionaría un daño importante a la cubierta vegetal. La cubierta vegetal es en muchos casos responsable de la sujeción del suelo. Sin una cubierta vegetal se da erosión, con el correspondiente empobrecimiento del suelo que ya no será capaz de sustentar la vida tal y como se acostumbraba. Y así se genera un claro desequilibrio ecológico como problema ambiental. Entre las consecuencias del desequilibrio ecológico se encuentra que este afecta a todos los componentes del ecosistema. Por tanto, las consecuencias del desequilibrio ecológico dependen de los factores y la gravedad. Estas consecuencias son la erosión, desertificación, eutrofización, desregularización de poblaciones. ¿Qué es el medio? El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. ¿Qué es ecosistema? Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. ¿Qué son las actividades agrícolas? Las actividades agrícolas y las de ganadería contribuyen a la contaminación del ambiente. El desequilibrio ecológico que se genera al introducir labores agrícolas en un ambiente produce tal desajuste que da lugar a que se desarrollen plagas que atacan las cosechas. Para poder combatir estas plagas se desarrolló la producción de biocidas, sustancias capaces de acabar con la vida de cualquier especie vegetal y animal. Desafortunadamente, estos ocasionan problemas como interferir en el equilibrio ecológico porque dañan especies no relacionadas al cultivo o cría, entrar en la cadena alimentaria a través de los consumidores de primer orden como herbívoros y contribuir a la contaminación del agua cuando se filtran hacia aguas subterráneas que surten a ríos y lagos. Las actividades de ganadería empobrecen los suelos y además pueden contaminarlo junto con las aguas. Un factor que favorece esta forma de contaminación es el excremento de los animales. Las heces de ganado afectan de tal manera el suelo que cuando los alimentos producidos entran en contacto con el cuerpo humano, ocasionan un sinnúmero de enfermedades. Sin embargo, las actividades agropecuarias son muy importantes porque generan parte de la alimentación y a la vez constituyen fuentes de trabajo, pero también generan una carga elevada de contaminación debido al arrastre y dispersión de biocidas, fertilizantes y sedimentos, los cuales al caer en los ríos, lagos y mares los contaminan. La agricultura tradicional es el modelo de producción agrícola principal de las distintas sociedades a lo largo de la historia.
Esta se caracteriza por su poca influencia tecnológica y el cuidado de la naturaleza. Se encarga de atender una demanda de producto pequeño y mediano. Habitualmente, la actividad agrícola tiene como finalidad el abastecimiento de familias o pequeñas regiones o comunidades. Y también se encarga de integrar técnicas agrícolas de maquinaria rudimentaria, como factor de mano de obra humana o el uso de animales de carga para esta metodología. ¿Qué es el conuco? El conuco es el término indígena más común para nombrar el lugar donde se siembran los alimentos. Es el lugar donde nuestros antepasados aborígenes y sus descendientes practicaban las diferentes formas de siembra y cosecha. Es el terreno donde se separa la siembra y la semilla en la forma de alimentación natural para toda la familia. La agricultura empresarial. La agricultura empresarial o comercial es el método de producción agrícola que corresponde a las motivaciones de tipo económico. En este sentido, el cultivo de campo se conforma como una actividad económica. Por medio de la agricultura comercial se desarrolla una explotación intensiva de campos y cultivos con un objetivo dirigido a la rentabilidad. Es decir, la agricultura se presenta como un modelo productivo para personas, empresas o territorios enteros. Por ejemplo, las sociedades agrícolas. Su misión principal por esto es la producción agrícola con vistas a la venta de productos obtenidos. La explotación forestal. La explotación forestal es una actividad económica del sector primario que consiste en la tala de árboles de bosques y selvas naturales para obtener el máximo beneficio y aprovechamiento económico de estos. La explotación pesquera. Estos son esfuerzos organizados para capturar peces u otras especies acuáticas mediante la pesca, generalmente con la finalidad de conseguir recursos alimenticios para la comercialización y también contener productos derivados como aceites y harinas. Las actividades industriales. Las actividades industriales, pese a haber facilitado la vida del hombre en cuanto a calidad alimenticia y otras comodidades, también dejan su huella en la tierra y ecosistemas. Los residuos de los procesos de fabricación, así como los gases que estos emiten, afectan cada vez con mayor gravedad a la calidad del aire y del agua. Estos dos factores se ven potenciados además por las consecuencias globales de todas y cada una de las acciones del hombre sobre el medio ambiente. Entre estas contaminaciones encontramos la atmosférica, contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación lumínica, contaminación sonora, que hablaremos más adelante, contaminación térmica, visual, radioactiva, electromagnética y alimentaria. El ruido como efecto nocivo para la salud. La incorporación de procesos industriales, fruto del avance tecnológico en numerosos ámbitos de la civilización moderna, la han convertido en una civilización ruidosa. La industrialización tiene una parte positiva para la sociedad, que da numerosos empleos a ciudadanos, pero también presenta aspectos negativos, pues estos trabajadores están viéndose afectados por los altos niveles de ruido a los que están sometidos durante sus jornadas laborales. Frente al ruido industrial y sus efectos dañinos sobre la salud, se han adoptado una serie de medidas con el objetivo de prevenir el riesgo laboral. Como consecuencia de la industrialización ocurrida en los últimos siglos, el hombre transforma las actividades laborales de un medio rural, como la agricultura y ganadería, a un medio urbano e industrial dominado por actividades con maquinaria y equipos ruidosos. Además, esta actividad se desarrolla habitualmente en lugares cerrados, en los que la acumulación de energía sonora desprendida como consecuencia de la actividad es mayor que en espacios abiertos. Por todo esto, se puede decir que la civilización moderna es una civilización ruidosa. Muchos de los adelantos posteriores de la ciencia han contribuido de forma significativa al aumento del ruido, soportado por los seres humanos. El invento del automóvil ha convertido a las ciudades en lugares con altos niveles de contaminación acústica, sobre todo en las zonas de tráfico intenso. Considerando que en la mayoría de las situaciones el ruido aparece como un efecto no deseado y que conlleva a unos daños a la salud de las personas, debemos considerar el ruido como un factor de contaminación ambiental tan preocupante como cualquier otro, y por tanto, dedicarle los esfuerzos y recursos necesarios para controlarlo en unos niveles aceptables. Es necesario esforzarse en la industria
como parte de la sociedad y contribuyente importante a la contaminación acústica soportada por todos los trabajadores. Espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias.